amado Señor Padre. Gracias, amado Señor Hijo. Gracias, amado Señor Espíritu Santo, por tu presencia, por tu provisión, por tu providencia, para estos siervos inútiles, Dios amado, para toda tu creación. Bendito sea, Señor. Qué mayor deleite, Señor, Dios Todopoderoso. que disfrutar tu presencia. Que tu presencia Es real sea nuestro ser. real Amén, Señor. en nuestra vida. Bendito seas, Padre. Que solo nos falta, Señor, mirarte con nuestros ojos Señor. físicos, Gloria a ti, Padre bendito. porque hay algo que Amamos, tú llamas Señor. certidumbre de Te fe, adoramos, Señor eterno. Te exaltamos. que nos ha hecho Bendito seas. pensar, sentir, creer y creerte, Señor, Nuestra alma te alaba, Señor. que tú estás aquí Nuestra alma te exalta. y podemos sentirte, Gracias a tu Señor, presencia, Padre. podemos Que es sentirte, mayor y mejor. podemos y real en abrazarte, nuestro ser, precioso Padre Dios. del cielo y de la tierra. Podemos Todo lo que besarte, habita, mi Señor. podemos Te alabamos, acariciarte, Dios eterno. Te podemos exaltamos, te apapacharte, bendecimos, Señor, mi Señor, y podemos eterno. sentir No hay tus palabras para abrazos, expresar tus besos, esa gratitud, tus ese caricias, amor, mi Señor. tus apapachos Tus besos, preciosos, Señor. Podemos sentirlos, Dios. Gracias, Señor eterno. Bendito Podemos sea sentirlos tu nombre, porque Dios tú soberano. eres real, Señor, Tú aunque la eres, ciencia te niegue. Gloria a tu Aunque nombre, hoy los Padre hombres santísimo. no quieran escucharte, no quieran escuchar Gracias, tu voz, Padre. nosotros clamamos, Dios, Hermoso es, Padre. por tu presencia. Gracias, mi Señor Jesús. Al Te mirar amamos, la Señor. creación, Te amamos. al Padre contemplar Santo. los cielos, las estrellas, Sí, el sí. firmamento, al Gloria a ti, escuchar Padre. el bramido de las bestias del campo, Señor, Qué las- bello es alabar, el canto Padre. de las aves del cielo, el murmurar de los riachuelos, el susurro del viento entre los árboles, Señor. Sabemos que tú eres real. Gracias, Señor. Te amamos, Dios. Te amamos. Bendito sea. Una ocasión, y este testimonio ya lo compartió nuestro hermano Leo. Estaba en el lugar de provisión allí. Estamos en medio de una avenida, en algunos lugares los llaman bulevares, ¿verdad? Ujú. Una avenida, una carretera de ida y de regreso, muy amplia, muy grande, y a un lado hay un río que está bordeado de enormes árboles. Es hermoso el lugar, es hermoso el lugar. Estamos frente a una clínica médica del gobierno, lo que aquí en México se le llama el IMSS, el Seguro Social. Bueno, nosotros estamos ubicados en medio de las dos avenidas grandes, se le llama área verde Camellón, así le llamamos aquí en México. Pero estaba sentado y observando hacia el río, y observaba los árboles. No había viento, nada de viento. Se sentía excepto por el ruido de los vehículos que van bien, los claxons, las bocinas, pero se sentía un ambiente de paz. Empecé a sentir un ambiente de paz, y Dios me dijo en ese momento, y tú tal vez te preguntes, este hermano siempre dice Dios me dijo, Dios nos dijo. Tal vez hay cosas que tú no has entendido, hay muchos que no entienden o no aceptan, pero si analizas un poco, Dios
tiene 1000 formas de hablarle a sus criaturas. En lo personal, y creo que a muchos de ustedes les ha sucedido, de pronto empiezan a pensar, pero no están pensando ustedes. Es como si alguien les estuviera hablando adentro de su cabeza, ¿cierto? Como si hubiera alguien dentro de ustedes que les está hablando y diciendo cosas, y nosotros hacemos preguntas y esa voz nos contesta y nos da respuestas. A muchos de ustedes les ha pasado así, ¿cierto? Y les sucede. A otros Dios les habla a través de un sentir. Tiene sentido, mucho sentido del por qué esta página Dios la llama Mi Imagen, pero el título es Mi Pensar y Mi Sentir. Si lo analizan, tiene mucho sentido. El pensar, el sentir de Dios tiene que ver con su esencia y con su sensibilidad. Es decir, su esencia es lo que Él es, cómo es Él, pero su sensibilidad es lo que Él ¿qué? Siente. Hemos estado aquí como tribu analizando muchas cosas acerca de su sensibilidad espiritual, de los sentidos espirituales. ¿Cuántos te dije, hermano Leo, que Dios me ha mostrado sentidos espirituales? Más de 200. Más de 200 sentidos espirituales. Tú puedes decir, estás loco, hermano. Todos están escritos. Pero todos están escritos en la Escritura. Pero están tan claros que están ocultos. Pero habla de 200 y tantos, los que apenas Dios nos está mostrando. Sentidos espirituales, no es nada más el olfato, la vista, el oído, etc. No, imagínate, tú puedes decir 200 y tantos sentidos espirituales, sí. Si algún día Dios permite enseñar acerca de esto, pero hablamos de sentidos espirituales que emanan de Dios. Eso sin contar los sentidos espirituales en el hombre, que ya son otra cosa, diferente, pero que hablan de la esencia del hombre y de la sensibilidad del hombre, pero a fin de cuentas que todo proviene ¿qué? De Dios. Bien, escuché su voz y me dijo, voltea y mira. Volteé, no tenía mis lentes puestos, y vi cómo los árboles, unos árboles que están enfrente se movían. Pero era un árbol en especial el que llamó mi atención. Primero, no había viento, no se movía el viento, no se sentía. Y segundo, los demás árboles estaban quietos. Solo había un árbol enfrente, como a unos, ¿qué será? Unos 50 metros. Yo creo que menos, unos 30 metros debe haber de distancia de ahí donde estamos. 30, 35 metros máximo. Pero me llamó la atención que ese árbol, solo ese árbol se movía, pero se movían unas ramas que colgaban a un lado del barandal del puente. Y pensé, ¿qué es esto? Me llamó la atención, me puse mis lentes y observé. ¿Sabe qué eran? Eran 2 ramas colgando que tenían forma de manos. Pero esas ramas estaban colgando, pero se movían como si estuvieran aplaudiendo. Estaban aplaudiendo. Y lo interesante de esto es que estaba yo pensando en ese momento en un canto. ¿Sí recuerdas el canto? O sea, antes de escuchar la voz del Señor que me dijo, voltea y mira, yo estaba pensando en un canto y en mi mente yo estaba cantando. El canto dice así: oh, si los árboles del campo aplaudirán, los árboles del campo aplaudirán,
los árboles del campo aplaudirán, dando gloria al Señor. Oh, sí, los árboles del campo aplaudirán, los árboles del campo aplaudirán, los árboles del campo aplaudirán, dando gloria al Señor. Aleluya. Ser aseado con paz. Sí. Los montes y colinas Entonarán canciones dando gloria a Dios, dando gloria a Dios. Los árboles del campo aplaudirán. Yo estaba pensando en ese canto. Es un canto que tenía mucho tiempo que yo no escuchaba y no cantaba. Pero en ese momento vino a mi mente esa canción. Empecé a cantarla y fue cuando Dios me dijo, voltea y mira. Y miré y esas ramas se movían y estaban aplaudiendo. Dije, me estoy volviendo loco. Pensé así, me estoy volviendo loco. Pero las ramitas así aplaudían. Y todo lo demás estaba en quietud, en reposo. Tal vez para muchos esto es una locura. Tal vez muchos puedan decir, este hombre está loco. Hay muchos en el pueblo de Dios que no creen esas cosas. La palabra de Dios no se ha hecho real en sus vidas cuando dice que por fe andamos, no por vista. Pero Dios nos permite a veces contemplar su hermosura a través de las cosas que se ven. Y de las inefables. Esto lo digo como testimonio por razón del canto de hace un momento. Me enternece ver a veces cosas que suceden que no tienen ninguna explicación, pero que mucha gente, la ciencia, los hombres quieren encontrarles explicación. Y cuando no se la encuentran, la inventan. A veces le digo a las personas en forma de broma, en tono de broma les digo, tú que todo lo sabes, y lo que no sabes, ¿qué? ¿Lo inventas? ¿Qué piensas de esto? Hay gente que no sabe, y lo que no sabe lo inventa. La ciencia, aunque fíjese bien, dice la Escritura que Dios vela, ¿por qué? Por la ciencia. Pero también dice que vendrán días en que el hombre y la mal llamada ciencia tratarán de negar a Dios. Así que esto como testimonio, porque esa canción me llega mucho, porque sí es cierto. Un día sale en la noche y contempla los cielos, y si están despejados, espero que con tanta contaminación, con tanto smog que hay actualmente, se pueda ver el cielo, pero hay lugares en el campo donde todavía es posible ver el cielo. Y contempla las estrellas, contempla el firmamento, contempla las aves, escucha los animales, los insectos, míralos. No nacieron por casualidad. Tú no desciendes del mono, como dice la ciencia. Carlos Darwin, que por cierto era un hombre que conocía de la palabra de Dios, fue un hombre que estaba loco al inventar la teoría de la evolución. Pero no descendemos del mono. Fuimos hechos, dice, del polvo, a la imagen y a la semejanza de Dios. Así que, prosiguiendo con el tema, antes de entrar de lleno otra vez en el tema que se titula Pidiendo carne, es la enseñanza número 5. La puedes encontrar ahí en la página Mi Pensar y Mi Sentir en el Facebook o en el YouTube. Es necesario aclarar algo, y esto es otro testimonio también. La semana anterior no hubo transmisión. Hubo razones. Hemos estado
en lucha, hemos estado en prueba. Nuestro hermano, no sé si quieras pasar y testificar, hermano Leo, acerca de lo que Dios hizo en ti esta semana. El lugar es tuyo si tú deseas. Quiero darle lugar a nuestro hermano Leo Elliot, porque él tiene algo muy importante que decirles para que recordarle a sus almas que Dios es real. No transmitimos precisamente por esta situación, pero ya estamos aquí de vuelta. Hermano Elliot, adelante. Pues quiero darle gracias a Dios porque han pasado muchas cosas en mi vida. Situaciones de enfermedad. Como ya les había comentado hace tiempo, yo padecía artritis reumática y pues ha sido un proceso muy largo en el que yo decía al Señor, a veces pensamos o fanatizamos o ¿cómo se dice? Hacemos religioso como tal de que si no recibimos el milagro de Dios directamente, no vale. Pero hemos entendido, y esto es bíblico, que Dios puso no solamente, precisamente hablando parte de la ciencia, puso la medicina como un puente para recibir muchas veces la sanidad de parte de Dios. Qué privilegio y qué gozo es, qué hermoso sería recibir directamente de Él, de su mano, sin intervención de la naturaleza. Pero hace una semana yo me puse muy malo de los riñones, tuve una infección muy fuerte. Yo sentía que me moría. Y fue de la nada. El jueves regresamos de trabajar, de allá del lugar de provisión del Señor. Me puse a hacer ejercicio con mi hijo, con mi hija, y subí, me bañé, me senté, y de pronto me dieron la necesidad por irme a recostar un momento, y al acostarme empecé a sentir un dolor fuerte, 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 que me tiró, ya no pude ni mover ni caminar. Subió mi papá, y pues él de joven padeció esta situación, toda su vida casi la vivió, y él me dijo, son tus riñones, hijo. Y empezamos a orar y a clamar, y yo tirado en el piso de rodillas, llorando y suplicándole porque el dolor era muy fuerte. Todo el jueves y el viernes me la pasé vomitando sin ver más delgados porque bajé casi 26 kilos en una semana, la mitad, porque yo ya traía arrastrando una infección fuerte. Entonces estuvimos prácticamente en vela. Mi papá me estuvo cuidando en las noches aquí, mi hija, la chiquita, mi esposa. Mi hijo se fue a trabajar con mi papá, y empecé a orar, empezamos a orar a Dios, y al momento pues no pasaba nada. Entonces mi papá me dijo, hay que ir a comprar ciertos medicamentos para bajar el dolor y todo eso. Nosotros no atribuimos el milagro a la medicina, porque hemos entendido que cuando Dios dice, aún tomando medicamentos, Él dice, Dios no, es no. Pero yo traía tan fuerte esa infección que yo empecé a maquilar cosas, a pensar si me internan, si me hospitalizan, si mi riñón ya está muy dañado. O sea, nuestra mente empieza a vagar porque empezamos a perder la confianza en Dios. Aparente. Ajá, somos inestables, somos volubles. No digo que con eso no creamos en Dios, sí, pero cuando estamos ahí en la tribulación, empezamos a esperarnos, porque a veces a Dios lo vemos como un mayordomo, como un esclavo, y no es así. Que Señor, sánanos, y podemos estar clamando a Dios, sánanos, 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 y no pasa nada. Pasó un día, pasaron 2 días, pasaron 3 días, y la infección no cedía. Y empezamos a seguir clamando. Yo seguí tomando ciertas medicinas, y tan así que llegó mi pensamiento, y le dije, papá, ¿sabes qué? Si no mejoro de aquí al lunes, llévame al doctor. Pues mi esposa dijo, pues adelante. Mi papá dijo, es decisión tuya. Pero yo pensaba, dije, bueno, si tú, Señor, me sanaste de una artritis que ya es de por vida, supuestamente, que te degenera el cuerpo, si me sanaste de que me amputaran el pie, si estás obrando en mi columna porque traía una situación fuerte en la columna que me inhabilitaba piernas, no podía caminar, yo empezaba a caminar encorvado y con bastón por esa situación que traía, secuelas de la artritis, digámoslo así. Yo le dije, Señor, tú eres mi sanador. Y yo no me había preguntado
Y una cosa muy curiosa, que el dolor me minoraba cuando yo me hincaba de rodillas. Solamente hincado me bajaba el dolor. En cuanto yo me levantaba y me sentaba, no sé, al sillón o me quería ir a la cama, el dolor persistía. A veces se mantenía un ratito, pero en cuanto empezaba otra vez con fuerza, yo me hincaba. Era la única posición en la que el dolor cedía. Y yo le dije a mi papá, oye papá, bueno, hasta él se dio cuenta, él se daba cuenta que cuando yo ponía la almohada en el piso, a hincarme. Y me dijo, Dios, es que la forma en que yo quiero que estés de rodillas, clamándome. Y cuando yo me hincaba, yo me ponía a orar y ellos oraban conmigo y yo lloraba de la desesperación porque yo no quiero volver a pasar algo así. Y ahora entiendo a mi papá cuando él nos cuenta y nos comenta de cuando él padeció esa situación de los riñones, que hasta cálculos salen y él dice que se lo llevaba a un hermano, un amigo de él ya falleció, lo llevaba al hospital, se lo llevaba doblado porque eran gritos lo que él pegaba, gritos de dolor, pero él sí tenía piedras y milagrosamente Dios lo sanó, le sacó las piedras. Yo no tengo eso, pero un dolor de riñón es inexplicable, no sé, la verdad no tengo palabras para expresarlo, es un dolor muy feo. Y solo era un riñón el que me dolía. Cuando son los dos, sabe ser, yo creo que era un grito espantoso. Pero una semana, yo le dije a mi papá, 7 días, fíjense bien, 7 días estuvimos en angustia, 7 días. En oración y clamor. Si a usted le suena la palabra o el número 7, significa muchas cosas. Pero en esos días estuvimos clamando, yo de rodillas, a veces me hincaba, estábamos llorando, clamando, yo rogándole a Dios, pidiéndole perdón, porque a veces pedimos sanidad y ni siquiera tenemos el valor para pedirle perdón a Dios por lo que hacemos. A veces uno puede decir, pero es que Señor, pues, ¿qué te puedo decir que me perdones si no hay razón para que tú me disciplines? Yo no hice nada. Ajá. Yo le dije, Señor, si algo hay en mi corazón, si has hallado camino de perversidad, lávame, perdóname, Señor, perdóname. Las cosas pues no mejoraban, yo seguía igual, seguía peor. Mi papá vela conmigo cuidándome toda la noche, mis hijos, mi esposa. Pero yo no me quería dar por vencido y no nos dimos por vencido. Fueron 7 días de angustia, de dolor, de sufrimiento, de llanto y de rodillas. Porque prácticamente pasé muchas horas hincado. A veces pasaba horas hincado, hasta me dormía yo hincado para que el dolor cesara. Pero yo asumimos que era Dios el que nos quería tener. A mí me quería tener ahí, humillado, orando y clamando. Y le doy gracias a Dios porque voy de salida y seguimos creyendo y confiando que Él es nuestro Dios de sanador. Y si tú tienes una situación de enfermedad, no desistas. No le exijas a Dios, no le exijas, porque Él sabe cómo, cuándo, en dónde y a qué horas Él hace lo que Él quiere y a través de cómo hacerlo. Y si tú tienes alguna situación, enfermedad, eso, espera en Dios, aprende a ser paciente. Hay veces que Dios, cuando tú oras o cuando hay oración, el milagro es instantáneo, porque así lo decidió, porque Él tiene sus planes. Pero hay veces que podemos estar clamando, pueden ser meses, días, horas, inclusive hasta años, pidiéndole a Dios una sanidad y de pronto después de años Él lo hace. ¿Por qué? A Él le place así. Y a veces Él dice no, porque Él tiene sus propósitos en tu vida. Pero sea cual sea la decisión del Señor, tú no dejes de clamar, tú no dejes de orar, no dejes de esperar. Yo en mis oraciones, y fue alguna coincidencia que él no me había dicho nada, ni yo la noche oraba y Señor, yo hoy deseo que mañana tener la ilusión y la esperanza de amanecer sano. Y yo me dormía con dolor y bueno, amanecía porque pues estábamos despiertos las 24 horas del día. Yo los pocos ratitos que dormía reaccionaba y seguía el dolor tan fuerte porque el dolor me despertaba y Señor, yo deseaba e ilusionaba que tu milagro llegara, pero no fue así. Pero Señor, mi alma te alaba y Señor, te seguiré rogando y te seguiremos pidiendo tu sanidad. Y él cuando me comentó cómo le oraba a Dios, pues yo creo que la oración coincidió, yo creo que fue un sentir. Y ambos nos postrábamos a orar allí cuando estábamos ahí en la situación
Y Él nos decía que esperar, paciencia, tolerancia. Espera, el Señor, es que ya no puedo, el dolor es intenso, es fuerte, ya no, Señor, ya no. Yo le decía, ya, Señor, inclusive le decía, Señor, llévame, ya no quiero esto. Ya no, Señor, yo no comía, ya dejé de comer, puro vómito, hasta diarrea me dio a veces. Llegó un momento en que yo no podía hacer ni del baño, ni orinar. Y de pronto, Dios, empezamos a ver su luz. Y gracias a Dios aquí estamos, seguimos en lucha. Gracias a los hermanos que estuvieron orando por nosotros. Mi esposa me decía, te manda saludos, hermosa hermana Reinalda. No me da vergüenza, hermana Reinalda. Gracias, hermano. Gracias por tus oraciones, hermanita, porque yo sé que tú estás pasando una situación parecida. Gracias por tu oración. Gracias por los hermanos, las hermanas que pues se enteraron, que estaban en contacto con mi esposa, con mi padre. Gracias, hermanos, por los que estuvieron preguntando, orando. La oración de los justos puede mucho. La oración de los justos puede, y gracias por eso, porque Dios escucha el clamor de sus hijos. Pues aquí estamos y seguiremos dándole duro al diablo y seguiremos apasionados alabando a Dios, que es nuestra oración. ¿Amén? Vamos a orar, ¿qué les parece? Vamos a orar, hermano, pasa acá. Dios me hace sentir en este momento que oremos por ustedes, por aquellos que están pasando momentos difíciles, por aquellos que están pasando por aflicción. Y decirte y recordarte que es necesario esto, porque está escrito que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Y que Dios no nos dejará ser tentados ni afligidos más de lo que podamos resistir, sino que junto con la tentación, junto con la prueba, junto con la aflicción, Él nos dará la solución, Él nos dará la sanidad para que podamos soportar, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Y esas promesas, esa palabra nos mantuvo alertas. Estuvimos ciertamente en ayuno, en oración, en clamor, en súplica a Dios. A veces le dije aquí a la tribu, no tenemos que pedir, porque lo que tenemos que hacer es rogar, suplicar, implorar a Dios por lo que nosotros queremos o necesitamos o esperamos de Él. Quiero decirte algo importante, y eso es una palabra que Dios nos dio hace tiempo. Tráela si quieres, tráela también. Somos tribu, somos ministerio, Dios nos estableció así. Le digo a Ludín que traiga la pequeña, que una palabra que Dios nos dio hace tiempo, nos habló y nos dijo: lo que quieran, lo que esperen de mí, anhélenlo. ¿Escuchan? Anhélenlo. Esa es una palabra tan importante que debe ser parte de la esencia y de la sensibilidad en los hijos de Dios. Saber que lo que queremos, lo que esperamos, lo que deseamos de Dios, lo anhelemos. Si tú estás esperando un milagro de parte de Dios, anhélalo, escucha, anhélalo. Y Dios me dijo: lo que quieran de mí, anhélenlo. Le dije a la tribu, el Señor me recordó su palabra, que lo que querramos de Él, lo que queremos de Él, lo anhelemos. Y creo que eso cambió un poco o mejoró un poco la perspectiva que ellos tenían, porque ciertamente yo como padre, y supongo que es el mismo sentir de ellos, él como hijo, ella como esposa, yo empecé a sentir como que la impotencia, la frustración, la desesperación empiezan a tocar a la puerta.
Empiezan a tocar a la puerta y ¿saben algo? Es duro como padre ver a un hijo así, tendido en el suelo, encogido como un feto, como en posición fetal y llorando y gritando y suplicando alivio. Y Dios me dijo algo bien importante, y esto está escrito en la escritura, algún día lo explicaré. Dios me empezó a hablarle y a recordarme palabra, a rogarle y a suplicarle que detuviera su mano, que disipara el dolor y que le diera alivio a su hijo. Y lo compartí con ellos. ¿Saben qué? Son 3 cosas importantes. Señor, con humildad, con sencillez, con mansedumbre, Padre, te suplicamos que detengas tu mano, Señor, que disipes el dolor y que des alivio a tu hijo. Fueron días difíciles. Yo me hincaba ahí con él, lo abrazaba, lo acariciaba y me ponía a llorar con él. Y muchas veces, cuando lo he visto así, cuando Dios lo ha pasado por aflicción a él, le he dicho a Dios: Señor, dame un poco o dame ese dolor que él está sintiendo. Yo ya voy de salida, Señor, pero he entendido que esto es necesario, es muy necesario porque es la manera como Dios nos lleva a la perfección espiritual. Imaginen por un momento al Señor amado Jesús recibiendo golpes, sufriendo dolores, que dice la Escritura: contar puedo todos mis huesos. Podemos entender que el cuerpo del amado estaba deshecho, destrozado, sus huesos estaban al aire, sus músculos, sus tendones estaban destrozados, pero él seguía, porque él fue perfeccionado a través del sufrimiento. Y algo importante que Dios me recordó de igual manera, y también lo compartí con ellos, les dije: el Señor recuerda su palabra y me dice que todo lo que Él haga con nosotros lo disfrutemos, que disfrutemos lo que Él hace con nosotros, porque eso significa que su mirada está puesta sobre nosotros. Si tienes una necesidad, no reniegues, no pierdas la fe, no te apartes del fe. Si esa necesidad te está llevando al borde de la desesperación, recuerda una cosa: Dios nos lleva al borde de la desesperación, al borde de la angustia, para después mostrar Él su gloria en nosotros. Pon tu mano, escucha, el Señor está ahí contigo. Su mano, tu mano es su mano. Su mano está en tu mano. Pon tu mano en esa parte dañada. Pon tu mano en esa área que te está doliendo, que te está carcomiendo. Pon tu mano, cierra tus ojos, pero dobla tus rodillas. Humíllate ante Dios. Humíllate ante Dios. Dobla tus rodillas. Dobla tus rodillas y empieza a darle gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Dile: Señor, gracias. Gracias por la lucha. Gracias por la prueba, gracias por la aflicción, gracias por el dolor, porque tú haces vivir y tú haces morir, porque tú hieres y tú sanas, porque tú produces la llaga y tú la vendas con tus benditas manos, porque, Señor de gloria, nada hay en mi vida que suceda que no provenga de ti. Por todo lo bueno. Gracias por lo bueno y por lo malo. Gracias, Señor, porque tú pones. Gracias porque de esta manera me enseñas paciencia, tolerancia, porque de esta manera me enseñas conformidad. De esta manera me conformas a tu voluntad, Señor. Gracias, Dios del cielo y de la tierra, porque esto me enseña que mi vida está en tus manos, que tienes el control de todo, porque sé que en tu gloria, Señor, veré mi luz, en tu luz veré la luz,
para seguir peleando la Bendito batalla es de la tu fe nombre. en rodillas. No te quejes, dale gracias a que tú Dios. eres grande y eres real, Y si quieres Padre, levantar y tus que no manos, importa el levántalas. tiempo, mi Señor Y si eterno, quieres que no postrarte importa el rostro tiempo, a mi tierra, Señor hazlo. eterno, que tú Hazlo, tardes en humíllate, resolver la necesidad, humíllate. Padre Santo. Dios conoce tu necesidad. Aquí Dios estamos, está allí. humillados ante ti, Allí, Padre allí está Santísimo, donde tú estás. rogándote por ellos, Padre, para que Bendito tú te es tu hagas nombre. real, mi Señor, en sus vidas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, pon tu mano poderosa, Padre. Dales confianza, mi Señor, dales esperanza, dales tu estabilidad, mi Señor, tu seguridad de que tú estás allí, Padre. Pero a veces es necesario afligir a tus hijos, a tu pueblo, Padre, para los que amas, bendito Dios, para los que tú estás esperando allá en el cielo, para los que están escritos su nombre en el libro de tu vida, Padre. Es necesario que tus verdaderos hijos, los que son realmente escogidos y apartados para ti, los tengas en la aflicción, porque está escrito, mi Padre Santo. Es necesario sufrir por ti, Padre. Y aquel que diga que no es cierto, que es mentira, tú sufriste, Padre, tú sufriste. Y todos tus antiguos profetas, verdaderos profetas, Padre, tus verdaderos discípulos y apóstoles sufrieron hasta la muerte, Padre. Pero allá estaba su nombre, Padre Santo, estaba escrito, bendito Dios. ¿De qué nos sirve tenerlo todo aquí? Tener vida, tener salud, tener dinero, tener poder, Padre, si al final espera el infierno, bendito Padre, por ganancia. Pero qué ganancia y qué maravilloso es ser, sufrir aquí, Padre, por ti, esperar, mi Señor, cuando tú vengas. Y sabemos que nos espera la vida eterna, Padre. Este cuerpo, Dios, es un cascarón, solamente es algo pasajero, bendito Padre. Es un paso, bendito Dios, que tú afliges para poner a prueba a tus hijos, Señor. Dales descanso, mi Padre. Dales esa esperanza. Dales esa confirmación de Señor, de que tú estás allí, Padre, y que resolverás, Señor, su situación, porque eres verdadero, eres real, Padre. Tú no cambias, mi Señor. Eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, Padre. Y queremos ver tu gloria, Padre, si hemos hallado gracia delante de tus ojos, Padre. Bendito seas, mi Dios eterno. Aleluya, Padre. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Algo que Dios nos recordó fue que me dijo, úngelo con aceite. Y me llevó a la escritura cuando Santiago dice, que cada vez que me ponen el aceite, yo mido el dolor. Sí, sí, tenemos aquí por ritual, solamente cuando Dios lo indica, solo cuando Dios nos hace sentir eso, ungir enfermos con aceite. Pero algo importante que debes saber, en este caso, cuando ungía la parte doliente del hermano, venía un descanso. Venía un descanso, pero algo que me recordó Dios fue esto. Si hay alguno enfermo entre ustedes, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Escucha. La oración de fe salvará al enfermo, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Son varias cosas, varios aspectos. Uno de ellos es que el aceite no sana a nadie.
solo es un símbolo. Escucha, hay muchas congregaciones en donde han puesto su fe y su esperanza en ungir con aceite, pero el aceite no sana ni salva a nadie. El aceite solo es un tipo y figura ¿de qué? Del fuego, del Espíritu Santo, de la presencia de Dios. Pero dice, y la oración de fe salvará, sanará al enfermo. Eso significa que por la oración del justo, ¿por qué? Porque la oración del justo puede mucho, el enfermo sana. No es por el aceite. Algún día, repito, si Dios, hay tantas cosas que enseñar, tantos aspectos de la palabra de Dios, tantos temas, que necesitaría más vidas para poder, y nunca terminaría. La palabra del Señor es tan amplia, tan maravillosa que nunca se termina de enseñar la palabra. ¿O sí, hermano Elliot? Yo cada día que amanezco, Dios me da algo nuevo y me dice esto, porque le hago preguntas. Es válido y es bueno preguntarle a Dios, Señor, ¿y esto por qué? Y Señor, yo la verdad, hermanos, yo parezco un niño. Si has notado cómo son los niños cuando tú los llevas de la mano y van viendo, tú vas caminando con ellos van caminando contigo, tomados de la mano. Y esto es una figura de cómo caminamos con Jesús, ¿cierto, hermanos? Bien. Tomados de la mano, yo voy, tomado de la mano, yo voy. Gloria al Señor, cómo nos encanta alabar a Dios. Vas tomado de la mano con tu pequeño, con tu pequeñita, y los peques van observando todo. Mamá, ¿y por qué esto? Papá, ¿y por qué aquello? ¿No lo has notado? Sí. Bueno, van preguntando todo, de todo y por todo. A veces los padres ay hijo, ya deja de preguntar. Pero muchas veces no contestamos, nos fastidiamos porque no tenemos respuestas o porque nos parece que los niños preguntan tonterías. ¿Cierto? ¿Te ha sucedido? Bueno, pues tal vez para muchos las preguntas que yo le hago a Dios parecieran tonterías, pero no lo son. Le hago preguntas a Dios que para muchos no tienen relevancia, no son importantes, no tienen la mayor importancia, pero para mí sí. Y creo que para Dios también. ¿Y sabes por qué? Ayer oraba a Dios porque Él nos habló acerca de una situación, acerca de su pensar, de su sentir, acerca de su sensibilidad, de su esencia. Y nos dijo algo que pues no puedo de momento compartirles, pero que parecía contradictorio. Y por mucho tiempo le dije a Dios, Señor, yo no entiendo esto. Pareciera como que te contradices. No lo entiendo. Es ilógico, no le encuentro ni cabeza ni pies. No le encuentro explicación a lo que tú nos dijiste. Lo único que les puedo adelantar es que tiene que ver con su Trinidad. Sin embargo, hace 2 o 3 días estábamos platicando, precisamente el hermano Elliot y yo estábamos despiertos a medianoche por la situación que él comentó, testificó. Y empezamos a hablar acerca de ese tema y le dije, mira, es que yo le pregunto a Dios esto y esto y esto. Él analizó, pensó, pero pues no. Si yo estaba así, pues él estaba peor. Y ayer Dios me dio la respuesta. ¿Qué significa esto? Que para Dios aún los detalles son importantes, aunque los más insignificantes, porque para Dios los detalles son su corazón, si lo puedo decir de esta manera. A Dios le apasionan los detalles. Y si para muchos quizá esa pregunta no era importante, pero para Dios sí. Y Dios me dio la respuesta. Algún día, si Él confirma, la estaremos hablando
lo estaremos enseñando porque tiene que ver con dos cosas importantes. Uno, la Trinidad. Y dos, su esencia, su sensibilidad. Y esto es importante porque tiene que ver con su nombre. Igual, con su nombre. Es asombroso, pero Dios, les dije, tiene que todo, hermanos, enlazado, ligado, entretejido, vinculado. Nada de lo que se refiere a Dios en su palabra está independiente. Todo está ligado. Y todo está ligado a su esencia, a su sensibilidad, a su nombre. A su nombre. Hemos hablado durante varios temas, durante varias enseñanzas, acerca de este tema, pidiendo carne. La segunda cosa que quiero hablar respecto a este tema es que quiero hacer una aclaración y lo diré con vergüenza, con pena. Hemos insistido mucho aquí respecto a la situación de las herejías. En alguna ocasión les dije que muchos ministros, muchos líderes, cuando llegan nuevos miembros al grupo, a la iglesia, les dan el lugar solo porque llevan un título, solo porque tienen alguna fama, solo porque son amistades, familiares, gente conocida en el mundo, y los dejan pasar al altar para ministrar no solo alabanza, sino enseñanza de la palabra. Cosa que para Dios es una aberración. ¿Por qué? Porque son personas neófitas, ignorantes, que no saben nada de la palabra de Dios. No saben. Son ignorantes y neófitos. Y la escritura es bien clara cuando Pablo le envía instrucciones a Timoteo, a Tito, y les dice: no pongas a ningún neófito al frente. La palabra neófito significa nuevo, pero también significa alguien que ignora, que no sabe, un principiante. Hay muchos neófitos en el pueblo de Dios. Hay muchos neófitos ministrando en el altar. No saben ni lo que están diciendo ni lo que están haciendo. A veces es fácil señalar nuestros propios defectos en otros. Y les dije, si yo con casi 40 años de estar enseñando la palabra de Dios, cometo errores tan graves que pueden llevar a inventar una herejía destructora, imagínense cómo será con las personas neófitas. Alguna vez Dios me cuestionó que si yo creía que sabía mucho. Le dije: Señor, yo no sé nada. Y me dijo: ¿tú crees que sabes mucho? Tal vez, o no tal vez, más bien Él vio en mí algo que yo no veía. ¿Cierto, hermano Elio? Porque ciertamente algo que nosotros no hemos podido entender, cuando la Escritura dice: escudriñame, oh Dios, y mira en mí si hay camino de perversidad. Lo que dijo nuestro hermano Elliot, él en su clamor a Dios le decía: Señor, si algo hice
Si algo debo, en otras palabras, si algo te debo, Señor, perdóname. Si me escudriñaste y hallaste en mí camino de perversidad, perdóname, Señor. Porque en esos momentos, cuando estamos en aflicción, es cuando empezamos a darnos cuenta de nuestra propia condición delante de Dios. Y empezamos a ¿qué? A analizar y a reflexionar nuestra condición delante del Señor. Y me dijo, ¿crees que tú lo sabes todo? Recuerdo que me agaché y le dije, Señor, tienes razón, yo no sé nada, soy un ignorante. Y delante de ti, Señor, yo soy un ignorante, no sé nada. Y así seguiré hasta que me llames. ¿Y saben por qué? Porque Dios es un mar de misterios y de maravillas inefables que sus criaturas no conocemos. Nunca acabaremos de conocer a Dios tal como Él es, en todo su esplendor, en toda su totalidad, en toda su plenitud. Sin embargo, lo que Él nos permite saber, conocer, oler, ver, palpar, oír, lo que a Él le place revelarnos cuando nos quita el velo y nos quita vendas para revelar lo que hay en su palabra, lo que hay oculto, eso es lo que Él nos permite, no más. Y les dije, si yo con casi 40 años enseñando la palabra de Dios cometo errores, cuanto más los neófitos, los ignorantes que ponen hoy en los altares a enseñar la palabra de Dios. La enseñanza anterior dije una barbaridad, y durante estos días el Espíritu Santo, mi Señor Espíritu Santo me ha estado redarguyendo, y le dije, Señor, sí es cierto, no sé por qué dije eso. A veces uno se apasiona que tanto que mezclamos. Ciertamente sucede lo que les estoy diciendo. Los neófitos, los ignorantes, los necios que están en los altares empiezan a mezclar ¿qué? Lo santo con lo profano. Empiezan a mezclar el espíritu con la carne. Y en la enseñanza es muy común eso. Por eso surgen herejías destructoras, dice la Escritura. Muchas de esas situaciones se dan por las concupiscencias de la persona que está enseñando en el altar. Muchas de esas cosas se dan porque de pronto empezamos sin darnos cuenta a hablar en la carne. Escucha, conozco muchos predicadores que hablan bonito, que oran bonito, que predican bonito, que enseñan bonito, que cantan bonito, que tocan bonito, pero lo hacen en la carne. Algo que Dios nos dio hace unos días, recuerden los que están atentos a estas enseñanzas, que en el pueblo de Dios hay muchos oradores, pero no son adoradores. Hay muchos oradores, excelentes oradores, magníficos oradores. ¡Wow! Dice uno. Es sorprendente la manera en que le hablan a la gente, pero son eso, son oradores, son personas que solo tienen un discurso, hablan bien, como Aarón, que era un ¿qué? Orador, pero no era un adorador. Aarón era orador, pero no era adorador. Y Moisés era torpe de lengua. ¿Recuerdas eso, hermano Elliot? Pero era un ¿qué? Adorador. No había otro más manso que él en toda la tierra, y eso Dios lo dijo. Y es tan así que Dios castigaba constantemente a Aarón por su carnalidad. Una de ellas es que Dios mató a 2 de sus hijos que eran sacerdotes junto con él.
Imagínense todo el proceso que pasó Moisés, pero todo el proceso que pasó Aarón. Porque Aarón era carnal. A pesar de que Dios le hablaba a Moisés y le hablaba también a él. Y Dios le daba instrucciones a Moisés, dile a Aarón, decía, dile a Aarón. ¿Por qué? Porque Dios se dirige con sus hijos que están en el Espíritu. Pero Dios, digámoslo así de esta manera, ignora a aquellos que se están moviendo en la carne. Y Aarón se movía en la carne. Por eso Aarón permitió tantas cosas cuando el becerro de oro. Tan así que él en persona y con sus propias manos hizo el becerro. Aarón lo hizo. No le dijo a otros, háganlo. Él lo hizo con sus propias manos. ¿Habían pensado en eso? A veces Dios permite que la carne o el diablo nos dirija, porque Dios quiere mostrar cosas a través de eso. Lo digo con pena, con vergüenza. Dije algo que no es bíblico. Yo dije que el río Jordán y el mar Rojo eran lo mismo. Y dije que por qué le llama río, que por qué le llama mar, no lo sé, solo Dios lo sabe. Una estupidez que dije. Y quiero corregir ese error porque es importante. Porque no quiero que el día de mañana nazca por ahí una enseñanza. Sé que hay ministros que están siguiendo esta enseñanza y están tomando de allí para ellos llevar a las congregaciones. Eso lo sabemos. La tarea, la función, nuestro trabajo es enseñar la sana doctrina. Hoy hay gente que está enseñando herejías destructoras, están enseñando cosas que no son de Dios. Y quiero disculparme, quiero pedirle perdón. Le dije a Dios, perdóname. Porque el Espíritu Santo me redarguyó de tal manera estos días que no he tenido paz. Le dije, Señor, ahora que pase esto de tu hijo y que ya volvamos a transmitir, será de lo primero que yo haré, corregir esa falsa enseñanza. Porque una cosa es el río Jordán y otra cosa es el mar Rojo. Y es que esto tiene que ver, sí tiene que ver con el tema que estamos dando, acerca de pidiendo carne. Ruego a ustedes su comprensión, no me justifiquen porque no me estoy justificando. No me estoy justificando. A veces en el apasionamiento de dar la enseñanza, en que nos apasionamos, de pronto surgen ideas que ya no vienen del Espíritu Santo, no vienen de Dios, porque a fin de cuentas seguimos siendo vasos. Y a veces estos vasos, por alguna razón, los manchamos. Pero estos vasos deben estar limpios para Dios. Para ti que ministras, que enseñas, tienes que entender que todo ministerio, todo don, no puede ser prosperado si no está bajo la cobertura del ayuno y de la oración. Es decir, a los pies del Señor, en la presencia del Señor. Eso es lo que quise decirles, para que ustedes estén al tanto, y aquellos que hayan escuchado esto, sé y entiendo que muchos de ustedes inmediatamente lo detectaron y dijeron, este hermano está, ¿qué? Mal. Eso que dijo no es cierto, y tienen toda la razón. Discúlpenme, perdónenme, el río Jordán es una cosa y el mar Rojo es otra cosa. ¿De acuerdo? Dicho esto, hermanos, quiero proseguir con el tiempo que me queda, con la enseñanza, y les hice una pregunta la vez anterior, que si ustedes habían pensado alguna vez, ¿por qué Moisés y Aarón hicieron enojar a Dios? Y porque por esa causa no entraron a la tierra prometida.
Tal vez pareciera que me estoy saliendo un poco del tema o del contexto, pero no. Porque les dije la enseñanza anterior que esto tiene que ver con tipos y figuras. ¿Recuerdan? La roca, la peña de Oreb, es tipo y ¿qué? Y figura de ¿quién? De Jesús. Las aguas que salieron de la roca es tipo y figura de ¿qué? Del Espíritu Santo. Fue una pregunta que quedó al aire porque les dije, es que ya no hay tiempo de leer el pasaje, pero vamos a Éxodo. Éxodo 17 del 1 al 6. ¿Estamos? Bien. Éxodo 17 del 1 al 6. Dice así: Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento del Señor, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Hemos estado hablando acerca del maná, hemos estado hablando de la carne. En estudios anteriores, en enseñanzas anteriores, aprendimos como tipo y figura que la carne lleva ¿qué? A la muerte, pero que el maná es ¿qué? Vida. Y vida en abundancia. ¿Y son figuras de qué? Cristo. De Cristo. La Escritura nos enseña que Cristo es el maná vivo, dice, el maná vivo que descendió del cielo. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: Danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿Por qué altercan conmigo? ¿Por qué tientan al Señor? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés al Señor diciendo: ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Yahweh dijo a Moisés: Pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, ¿y qué? Y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. ¿Recuerdan eso, hermano Leo? ¿Hermano Elio? ¿Lo recuerdan? Sí. Importante, ese pequeño, digámoslo así, entre comillas, ese pequeñísimo detallito. Dice: He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Yahweh diciendo: ¿Está pues Yahweh entre nosotros o no? Vamos a Números 20, del 7 al 13. Números 20, del 7 al 13. Gloria al Señor. Y dice así: Y habló Yahweh a Moisés diciendo: Toma la vara y reúne a la congregación tú y Aarón tu hermano, y hablen a la peña a vista de ellos. ¿Qué dice? Y hablen. En la otra historia, en Éxodo, ¿qué dijo? Que golpeara. Golpea. Pero en Números 20 dice: y hablen a la peña. Es decir, le dijo a Moisés y a Aarón que le hablaran a la peña. No le dijo solo a Moisés: háblale. Le dijo ¿qué? Hablen a la peña. Es decir, Moisés, escucha, como el profeta, y Aarón como ¿qué? Como el sacerdote. ¿Interesante? Sí. Muy interesante.
Les dijo, hablen a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Yahweh, como él le mandó. Hasta ahí todo va bien. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, hasta allí todo iba bien. Reunir a los ancianos, reunir a la congregación delante de la peña. ¿De qué tamaño era la peña? No lo sé. Si era una peña grande, era un montecillo, una montaña, no lo sabemos. Solo dice que la peña. Pero dice, yo estaré allí delante de ti, en la peña, sobre la peña. Y Moisés les dijo, oigan ahora, rebeldes, ¿les hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Pero aquí viene el reproche justo de Dios contra Moisés y contra Aarón. Y Yahweh dijo a Moisés, ¿y a quién? Y a Aarón, por cuanto no creyeron en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Por tanto, no meterán esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Yahweh, y él se santificó en ellos. Es interesante notar la serie de detalles en este evento que nos enseñan que cuando Dios da una orden, Él exige cumplimiento ¿al qué? Al detalle. Les dije en alguna ocasión, y lo he hablado en otras veces, hay muchos ministros hoy, muchos líderes religiosos, evangélicos, pentecostales, a quienes Dios les ha dado órdenes específicas y les ha dicho, quiero que hagas esto y quiero que lo hagas así. Son 2 cosas importantes que Dios hace cuando da órdenes a alguien. Quiero que hagas esto y quiero que lo hagas así. Quiero que hagas mi voluntad como yo te digo. Muchos líderes religiosos en la actualidad dicen que están haciendo la voluntad de Dios y pareciera que sí la hacen en apariencia, pero no la están haciendo como Dios dice que la hagan. Conozco en persona, conozco infinidad de ministros que están haciendo aparentemente la obra de Dios y aparentemente están prosperando, pero no la están haciendo como Dios les dijo que la hagan. Moisés golpeó la peña 2 veces, cosa que Dios no le mandó. Empezando por eso, Moisés no hizo las cosas en el orden que Dios le dijo. Le dijo, háblale ¿qué? A la peña. Golpea la peña. Pero lo más importante y lo más terrible de todo esto es que Moisés ignoró la presencia de Dios en la peña. Dios le dijo, yo estaré allí sobre la peña y tú y Aarón tienen que hablarle a la peña. Es decir, háblenme a mí, peña, Señor Yahweh, ángel del Señor, Espíritu del Señor. ¿Qué sabemos? Por favor, da aguas para este pueblo. Pero no. Moisés golpeó
golpeó 2 veces, ignoró la presencia de Dios en la peña, no le habló a la peña, obviamente ignoró a Dios y se atribuyó él, porque Aarón no habló. Sí, lo ignoró también. Lo ignoró también. Y él le dijo que los dos, algún motivo. Los dos tenían que hablarle a la peña. Es decir, tenían que clamar a Dios. Si de rodillas, si de pie, no lo sabemos. Pero digo, si Dios te dice, yo estoy allí sobre la peña, háblame. Si yo sé que Dios está allí, ¿qué? Yo caigo postrado de rodillas. Caigo postrado y golpeo la peña. O hacia adelante, no sé. Señor, aquí estoy. Da tus aguas, oh peña, para que tu pueblo beba. Pero los dos, el profeta y el sacerdote, como hoy los ministros son los todólogos, el pastor es el Dios en la congregación. El pastor es el que dice, el que desdice, el que entra, el que sale, el que forma, el que torna, el que sube, el que baja, el que quita, el que pone. Él es el que hace todo, el que ordena todo. La voz, la palabra del pastor es la ley en la congregación. Y ¿sabes algo? No es cierto. Conforme la Escritura, hay un ministerio que debe gobernar la congregación. Dios a través de ese ministerio. La Escritura habla de dones, de ministerios, y el pastor no tiene ni todos los dones, ni todos los ministerios. El pastor solamente es, digámoslo así, la cabeza visible del ministerio dentro de la iglesia. Pero como ahora los ministros, los pastores, encontraron la manera de tener el control de la grey de Dios, hacen y deshacen, y todo aquel que tenga un don o un ministerio, pero que no esté de acuerdo con ellos, simplemente se le van encima como chacales hasta que lo sacan de la congregación. Eso es lo que se vive hoy en día. En aquel entonces ya Dios estaba mostrando, entre otras cosas, cómo funcionan sus dones y sus ministerios, cómo funciona su llamado. Y aquí vemos un ejemplo claro cuando le dijo al profeta y al sacerdote que háblenme, hablen a la peña. Moisés se atribuyó el milagro y no glorificó a Dios. Y por eso Dios, ¿qué? Lo castigó prohibiéndole entrar a la tierra prometida. Y a pesar de que Moisés durante todos esos años estuvo rogando y suplicándole a Dios que lo perdonara y que lo dejara entrar a la tierra prometida, Dios le dijo no. Vamos a Deuteronomio 3, del 23 al 24. Dice así. Perdón, Deuteronomio 3 les dije, ¿verdad? ¿Sí dije 3? Sí. Ah, caray. Bueno, Deuteronomio 3, del 23 al 24. 23 al 29, perdón. Cuando Moisés da una semblanza y un resumen del recorrido que habían hecho al pueblo, les dice: y oré a Yahweh en aquel tiempo diciendo: Señor Yahweh, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, le dijo Moisés al Señor, pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte
y el Líbano. Pero Yahweh se había enojado contra mí a causa de ustedes. Fíjese, Moisés todavía echándole la culpa al pueblo. Moisés tenía lo suyo, ¿eh? Sí es cierto, en cierta forma, en cierta medida, fue culpa del pueblo, porque el pueblo murmuró contra él porque no tenían agua. ¿Y Moisés qué? Se enojó. Pero Yahweh se había enojado contra mí a causa de ustedes, por lo cual no me escuchó y me dijo, Yahweh, basta, no me hables más de este asunto. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Ya no basta, ya, cállate, no quiero volver a oír de tu clamor. Sabes que muchas veces, por causa de la rebeldía de los ministros, muchos ministros solamente serán vasos de honra para que otros sean salvos, pero al final muchos ministros no entrarán a la tierra prometida. Muchos que están militando en las filas del Señor, ministrando en un altar, enseñando gente, dirigiendo gente a cargo de las almas, jamás entrarán al reino de los cielos. ¿Y sabes por qué? Por eso que dijimos. Porque hacen lo que quieren y lo hacen como quieren. Aunque ellos digan y oren y ayunen y lean la palabra y enseñen y digan Señor, Señor, Señor. ¿Qué dijo el Señor? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, ¿no predicamos en tu nombre? Señor, ¿no hicimos milagros en tu nombre? Señor, ¿no estuviste con nosotros en las plazas, en los mercados, en las calles? Y yo les diré, apártense de mí, malditos, al fuego eterno. Muchos solamente son vasos, digámoslo así, de honra, para traer vasos de honra. Pero ellos son vasos de deshonra. Aunque tú digas, estás loco, el tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. Pero Dios usa vasos de deshonra para traer vasos de honra. Y Dios usa vasos de honra para traer vasos, ¿qué, hermano Elliot? De deshonra. No estoy diciendo que Moisés fue un vaso de deshonra, no. Él cometió un pecado que Dios no le quiso perdonar. Y hay otras razones que sería largo de explicar en este momento. Era necesario para que hubiera un Josué. Algún día lo explicaremos. Dice entonces, pero Yahweh se había enojado contra mí a causa de ustedes, por lo cual no me escuchó y me dijo, Yahweh, basta, no me hables más de este asunto. ¿Por qué? Porque Moisés le rogaba, le dijo, pase yo, te ruego y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Y Dios le dijo, sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Muchos, si no cuidan su salvación, su propia salvación, con temor y temblor, no pasarán a poseer y a ver la tierra prometida. No. Por eso la Escritura dice, cuiden su salvación con temor y con temblor. La Escritura nos enseña que el maná y la peña de Horeb, les dije, son tipo y figura de Jesucristo. Es decir, simbolizan la vida eterna, simbolizan la libertad eterna, simbolizan la salvación por y a través de las aguas y del pan. Es decir, de su presencia misma y de su nombre. Su presencia misma y su nombre. Esto significa que cuando los israelitas despreciaron el maná y pidieron carne, ¿estaban despreciando a quién?
a Cristo. Cuando Moisés golpeó la peña, estaba golpeando ¿qué? A Cristo. Cuando Moisés ignoró la presencia de Dios en la peña, sobre la peña, y no le habló, ¿estaba qué? Ignorando a Dios, al Padre. ¿Se dan cuenta? Siempre la gente pidiendo carne. Hoy los hijos o supuestos hijos de Dios viven pidiendo ¿qué? Carne. Viven pidiendo prosperidad. Viven pidiendo comodidad. Viven pidiendo las cosas de este mundo. Si nosotros no hubiéramos clamado a Dios por lo que estaba sucediendo, es casi seguro que el hermano Elliot ahora estuviera o en un hospital o Dios sabe dónde. Porque créanme, como él lo dijo, lo mencionó hace un momento, la medicina Dios la dio también, pero la medicina funciona o no funciona si no es la voluntad de Dios. Y Él te dice qué tomar y qué no tomar. Y Él dice que... No más cualquier cosa, sino Él te dice esto y esto. Y es bíblico, ¿y sabes por qué? ¿Y por qué lo hizo? ¿Recuerdas el caso del rey Ezequías? Cuando enfermó de los pies. Que dice que él se volteado a la pared cuando el profeta Isaías fue y le dijo, ordena tu casa porque morirás, no vivirás. Y Isaías salió, dice, todavía iba en el patio cuando el rey clamó y suplicó, se arrodilló y le dijo, Señor Yahweh, acuérdate de tus promesas para este siervo. No me quites la vida ahora. Me humillo ante ti. El rey se humilló. ¿El rey qué? Se humilló. Y todavía iba Isaías caminando por el patio del palacio y Dios le dijo, regrésate. Y dile al rey que por cuanto se humilló, yo lo sanaré. Yo lo sanaré. 3 cosas importantes. Segundo, le añadiré ¿qué? 15 años de vida. Y tercero, ordena Isaías que hagan ¿qué? Masa de higos y aplíquenla en la herida y el rey sanará. Y así sucedió. Es largo de explicar esto, pero damos honra y gloria a Dios por esto. ¿No queremos hacer lo que Moisés? ¿Ignorar a Dios? ¿No queremos hacer lo que hizo Moisés? Golpear a Cristo. ¿No queremos hacer lo que hizo el pueblo? Despreciar el maná. ¿No queremos hacer lo que hizo el pueblo? Pedir carne. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Hermano Elio. Padre del cielo y de la tierra, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra hoy, Señor. Todo lo que sucede no es casualidad, mi Padre. Siempre hay un propósito, un motivo, hay una razón. Y tú ya lo tienes todo acomodado y previsto, mi Señor. Solo tú eres el que mueves las piezas. Y como nosotros somos tus marionetas, mi Padre, tú nos mueves y nos haces a tu antojo porque tú eres soberano. Porque eres excelso, mi Señor eterno, porque tu misericordia es inefable. Gracias porque hoy, un día más, pudimos darte honra y gloria, alabándote, exaltándote, glorificándote y enseñando, Señor, a tu pueblo, a tus almas, lo que es realmente amarte, mi Señor. Pero más que amarte, lo que es realmente el valor de la obediencia, de la sujeción y de lo que tú mandas tal y como tú lo ordenas, mi Padre, no como nosotros queremos, Señor. Te damos la honra y la gloria y te pedimos que tu palabra haya sido incrustada, sellada
y permanente en el espíritu de cada ser humano, Padre. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne sus vidas, gobierne todos aquellos que en ustedes están representados. Aún escucha de sus enemigos, que son los enemigos del Señor. Aún de muchos enemigos de entre sus mismos hijos. Shalom Adonai.